Nociones básicas sobre el derecho. El derecho puede ser estudiado desde dos puntos de vista fundamentales, desde el punto de vista objetivo y desde el punto de vista subjetivo. Al derecho objetivo lo podemos definir como el conjunto de normas jurídicas que son creadas por los órganos competentes del Estado. El derecho objetivo fue elaborado para garantizar el orden social, ya que la creación del derecho tiene como principal finalidad hacer posible la coexistencia social pacífica entre las personas. Concepto de normas jurídicas. Son normas de conducta que regulan el comportamiento de las personas, de los sujetos de derecho. Estas normas tienen varias características. Una de las principales es que son bilaterales, porque conceden derechos e imponen obligaciones y además prevén sanciones jurídicas en caso de incumplimiento. Las sanciones vendrían a ser el castigo por no cumplir los preceptos que indica la norma o normas jurídicas. También las normas jurídicas se caracterizan por ser generales, coercibles, imperativas, heterónomas y externas. La sociedad se encuentra organizada políticamente y a eso le llamamos Estado. Dentro del Estado se llevan adelante infinidad de relaciones sociales y jurídicas. El concepto de derecho se encuentra estrechamente ligado a la definición de orden jurídico. El orden, recordemos que es la finalidad principal del derecho, evitar el caos, promover el orden. El orden jurídico está constituido por principios de no contradicción entre las normas. Por tal razón, las normas se encuentran ordenadas según principios de jerarquía. La norma fundamental dentro de nuestro Estado, del Estado uruguayo, es la Constitución de la República. La palabra derecho tiene varias acepciones. Al derecho lo podemos definir como conjunto de normas de conducta y lo encontramos en todas partes. Por eso hay un filósofo y jurista que se llama Carlos Santiagonino, que en su libro denominado La Introducción al Análisis del Derecho, se llama así el libro del autor, que lo escribió en el año 1989, dice que el derecho es como el aire, está en todos lados, porque desde que nos levantamos y hasta que nos acostamos, pasamos por innumerables relaciones jurídicas. Nos vinculamos con otras personas de forma presencial y o también virtual. Y en esas relaciones hay reglas que debemos de seguir y respetar. Para trasladarnos a los lugares de estudio y laborales, por lo general utilizamos como medio de transporte al autobús o, como denominamos aquí en Uruguay, a los ómnibus. Y en ese momento ya estamos realizando un contrato tácito de transporte, por lo tanto estamos pasando por una relación jurídica en donde surgen determinados derechos y obligaciones de las partes, que sería el chofer y nosotros como pasajeros. Llegamos a nuestros lugares de trabajo o a los centros educativos y pasamos por innumerables relaciones jurídicas, ya que hay reglamentaciones que se deben de seguir en esas relaciones dentro de esos lugares o establecimientos. También formamos parte de relaciones conyugales, matrimoniales, de filiación, y todo se encuentra reglamentado por el derecho, por lo tanto, serían otros ejemplos de relaciones jurídicas también. Algunos conceptos fundamentales. Derecho objetivo. Es el conjunto de normas jurídicas, entonces, que son creadas por distintos órganos de gobierno dentro del Estado. Pueden ser creadas por el Poder Legislativo, a ese tipo de normas se le denomina leyes, por el Poder Ejecutivo
y ahí hablaríamos de decretos, de reglamentos. Por el Poder Judicial, en ese caso estamos hablando de la norma jurídica llamada sentencias. Por el Poder Constituyente, que serían los creadores de la Constitución a través del mecanismo denominado plebiscito. Y la norma de mayor jerarquía, repito, que es la Constitución de la República. Derecho subjetivo. El derecho subjetivo vendría a ser la facultad o posibilidad de obrar que tenemos los sujetos de derecho. Es la capacidad de reclamar lo que consideramos que nos es debido, que se nos debe. Ese reclamo lo hacemos en base a lo establecido en el derecho objetivo, porque el derecho objetivo es lo que nos sirve a nosotros como argumento para realizar esos reclamos. Ejemplo, también podemos reclamar que nos respeten el derecho a participar, a ser escuchados. Derecho subjetivo vendría a ser la situación activa dentro de las relaciones jurídicas. Y nosotros seríamos los sujetos de derecho como elemento de la relación jurídica. El deber jurídico es la situación pasiva dentro de esas relaciones que denominamos jurídica y consiste en un conjunto de obligaciones que debemos de cumplir. Concepto de relación jurídica. Podemos decir que es el vínculo creado por normas jurídicas. Ese vínculo surge de determinados hechos y actos que también son jurídicos y por lo general los hechos jurídicos son involuntarios principalmente y los actos jurídicos voluntarios, dependen de la voluntad de los sujetos de derecho. Ejemplos de actos jurídicos: contraer matrimonio, contratar, participar, por ejemplo, de un contrato de compra y venta de una casa. En cambio, los hechos jurídicos que serían principalmente involuntarios, el nacimiento, la muerte, la mayoría de edad, cumplir la mayoría de edad, vendrían a ser hechos jurídicos. Las relaciones jurídicas tenemos que recordar que producen efectos jurídicos, de ellas surgen entonces consecuencias para bien o para mal. Y los sujetos de derecho son elementos de esa relación y son fundamentales para que las relaciones jurídicas sean posibles. Tiene que haber, vamos a decir, dos o más sujetos. Actualmente, sujeto de derecho y persona son sinónimos, pero hubo una época en la antigüedad en donde los esclavos, por ejemplo, no eran considerados sujetos de derecho, eran considerados objetos de derecho, porque eran un bien o una cosa más, que lo que hacían era brindar servicio al amo. Actualmente todas las personas son sujetos de derecho. Les recomiendo escribir y analizar el artículo 21 del Código Civil Uruguayo. Allí se hace claramente la distinción entre dos grupos de sujetos de derecho. Por un lado, las personas físicas y por el otro, las personas colectivas o ficticias que necesitan del reconocimiento de la autoridad pública para poder existir. Por lo tanto, sujetos de derecho serían las personas titulares de derechos y de obligaciones.